Historia del Perú en 10 minutos. A puerta del bicentenario de la República del Perú, veremos hoy la historia de uno de los países más increíbles del mundo. Mi nombre es Giovanni Chumacero y sin nada más, ¡empezamos! Época pre-inca. O sea, antes de los incas pues. Las primeras personas llegaron más o menos hace 11.000 años antes de Cristo. Formaron pequeños grupos que solo se dedicaban a la caza y recolectar frutos. Imagino que cazaban a las llamas o vicuñas, porque sabemos que no existían en ese tiempo las vacas ni las cabras, porque esos animales los trajeron los españoles. Recién en el año 7000 antes de Cristo desarrollaron algunas técnicas de agricultura y empezaron su vida sedentaria. Y alrededor de los años 3000 a 1800 a.C. se desarrolló la civilización más antigua del Perú y América, la ciudad de Caral. Esta civilización se le considera la base del imperio incaico. Luego de la primera civilización comenzó un surgimiento de muchas culturas en toda la costa y parte de la sierra peruana, desde el norte hasta el sur. A continuación, las 6 principales culturas pre-incas del Perú. Chavín se desarrolló más o menos entre los años 1200 a 400 a.C. Abarcó casi toda la costa peruana, desde el norte hasta el sur. Paracas se desarrolló más o menos entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo y se caracterizó por tener avances científicos tanto en medicina como en astrología. Nazca se desarrolló más o menos entre los años 100 y 800 después de Cristo. A esta cultura se le atribuye la construcción de las líneas de Nazca. Mochica, esta cultura se desarrolló más o menos entre los años 150 y 700 después de Cristo. Esta cultura construyó muchas pirámides. Tiahuanaco, esta cultura se desarrolló más o menos entre los años 500 a 1187 después de Cristo. Según estudios, a los tiahuanacos se le atribuye el origen de la cultura e idioma aymara. Chimú, esta cultura se desarrolló más o menos entre los años 1000 a 1470. Era una de las culturas más poderosas antes del crecimiento del imperio inca. Época incaica comprende aproximadamente desde los años 1440 a 1532 y es durante este periodo que se desarrolló el imperio incaico. Tuvo su centro base en Cusco, donde se dio inicio con la civilización quechua. Los orígenes de esta cultura se dieron alrededor de los años 1200. Su organización política estaba basada en un gobernante que era denominado el Inca. El primer Inca fue Manco Cápac y así lo fueron sucediendo más incas. Alrededor del año 1438 se inició la gran expansión incaica a cargo del entonces Inca Pachacútec. Sometieron por el norte a Ecuador, a Cañaris y otras civilizaciones pequeñas. Tomaron también parte de Colombia, mientras que por el sur conquistaron a los reinos aymaras. El imperio tomó parte de Argentina, Bolivia y Chile, formándose así el imperio más grande de todo el continente americano en aquella época. Pero justo cuando se estaba consolidando el imperio, llega la invasión española, descubrimiento y conquista. Este proceso se dio entre 1532 y 1572. El entonces imperio incaico estaba gobernado por Huayna Cápac. A raíz de su muerte, Huáscar y Atahualpa, que eran hijos de Huayna Cápac, pelean por quién sería el heredero del trono, creando así una guerra civil entre el norte y el sur, y este hecho coincide con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro. Los españoles se aliaron con pueblos que habían sido conquistados por los incas para unir fuerzas y derrotar a todo el imperio. Este hecho se consolidó con la captura y muerte de Atahualpa, el último inca reconocido, en 1533, aunque conflictos y rebeliones se dieron hasta el año 1572, con la captura y muerte de Túpac Amaru I. No confundir con Túpac Amaru II, Virreinato. En 1542 se crea el Virreinato del Perú por la corona española, cuya capital, Lima, o también llamada la Ciudad de los Reyes. El territorio del virreinato comprendía casi toda América del Sur. La máxima autoridad era el virrey, quien era el representante del rey de España, siendo el primer virrey Blasco Núñez de Vela. Durante este periodo, la mayoría de los pobladores eran casi obligados a trabajar por una remuneración muy baja. Sus derechos fueron
prácticamente inexistentes y se les impuso la religión católica. Con el pasar de los años en Sudamérica empezaron a crearse y crecer nuevos virreinatos, como el de Nueva Granada al norte y el virreinato del Río de la Plata al sur, al mismo tiempo que la colonia portuguesa del Brasil se extendía tomando territorio en la Amazonía. A pesar de la reducción territorial, el virreinato del Perú seguía siendo la principal posesión española hasta el siglo XIX. Esto porque se trataba de la principal fuente de riqueza. Este gobierno virreinal finaliza por completo en el año 1824 con la derrota del ejército virreinal en Ayacucho, emancipación e independencia. Este proceso se inició a finales del siglo XVIII con la rebelión de Túpac Amaru II, donde a raíz de los constantes abusos de los españoles nacía un descontento y búsqueda de la libertad, quienes fueron alimentadas con el debilitamiento de la colonia española, quienes luchaban en guerras napoleónicas. Eso hizo que varios virreinatos alrededor pudieran independizarse. Bastaron algunos años de lucha constante y la llegada de corrientes libertadoras para que el Perú se proclame independiente en el año 1821. Esto fue gracias a don José de San Martín por el sur y a Simón Bolívar por el norte. Aún con el pasar de los años, muchos pequeños pueblos seguían sometidos y tras varias batallas se dio por completo la independencia en el año 1824. Época republicana. En 1821 se consolidaba la República del Perú, quien era un extenso territorio que aún abarcaba parte de lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Al mismo tiempo, otros países se consolidaban y estaban en descontento por la repartición que dejaron los españoles y empezaron los conflictos. Entre 1836 y 1839 se creó la República de la Confederación Perú-Boliviana, pero lamentablemente se desintegró por conflictos internos. Entre los años 1845 a 1851 y luego en 1858 y 1862 gobernó Ramón Castilla, el presidente más recordado del siglo XIX. Modernizó el Perú. El Perú se abrió mucho más al mercado internacional, abolió la esclavitud y construyó varios ferrocarriles. Entre los años 1879 y 1884 se produjo la Guerra del Pacífico, un conflicto entre Perú y Bolivia contra Chile, donde Chile salió victorioso. En este conflicto el Perú perdió territorio marítimo y terrestre a favor de Chile. Se recuerda también a Miguel Grau por su desempeño y fue conocido como el Caballero de los Mares. En el año 1909 el territorio peruano vuelve a reducirse, puesto que Perú renuncia a la Amazonía del Acre ante Brasil por el Tratado Velar de Río Branco, sin conflicto. En el año 1919 a 1930 sucedía el oncenio de Leguía, que se caracterizó por ser el civilismo como fuerza política predominante, que poseía un gobierno considerado populista. En el año 1929, mediante el Tratado de Lima, Tacna regresa al Perú, recuperando parte del territorio perdido en la Guerra del Pacífico. Alrededor de los años 1930, Perú pasa por un periodo de gobierno considerado militarista. Tras el periodo de militarismo en los años 30, existe el regreso de la democracia en el año 1940 con Manuel Prado Ugarteche. Perú y Ecuador tuvieron varios conflictos, entre ellos el conflicto de 1942, en donde pudieron determinar sus fronteras. El conflicto llega a su fin gracias al protocolo de Río de Janeiro. Perú recupera parte de su territorio. Desde el año 1942 se delimitaron las fronteras que existen actualmente en todo el Perú. Entre los años 1968 y 1980 se vivieron gobiernos militares en el Perú. El primero de Juan Velasco Alvarado y el segundo de Francisco Morales Bermúdez. Luego, en 1985 llega el primer gobierno de Alan García. Este gobierno hundió al Perú en una crisis muy profunda, y más o menos por esos años empezaron a surgir en el Perú grupos rebeldes. Los más conocidos fueron Sendero Luminoso y el MRTA. El Perú vivió conflictos internos hasta más o menos 1997 y para algunos el año 2000. Entre los años 1990 y 2000 gobernó Alberto Fujimori. Su gobierno se caracterizó por abrir el mercado, instalar un modelo neoliberal y el regreso de la paz en el Perú. En 1992, Alberto Fujimori disuelve el Congreso y pues esto fue el tropezón de su gobierno,
que pesa hasta la actualidad, además de muchos escándalos de... Posteriormente llegaron gobiernos democráticos, o bueno, al menos entre comillas, como por ejemplo el de Alejandro Toledo, el de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y actualmente Francisco Sagasti. Aunque todos ellos también están involucrados en escándalos de... Y actualmente el Perú vive expectante de quién será el nuevo presidente del bicentenario. O seguramente cuando veas el video ya habrá nuevo presidente. Y bueno amigos, esto fue más o menos un resumen de toda la historia del Perú, desde la época pre-inca hasta la actualidad. Y sin nada más que decirle, pues me despido. Te invito antes a suscribirte a mi canal. También me puedes seguir en mi página de Facebook como El Peruvian. Y pues nos vemos en un próximo video, amigos de todas partes de América Latina. ¡Chao!